Damos comienzo a esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vivo con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso Todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este domingo. San Lucas, capítulo 17, los versículos 11 a 19. Bien, está en la página 1516 para los que las quieren seguir en las Biblias. Y dice así: Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero, y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, un texto también de los conocidos, ¿no? El de la curación de los 10 leprosos aquí. Continuamos en la lectura del capítulo 17, según San Lucas. Y bueno, es uno de estos textos donde, digamos que, no sé si uno puede decir tradición, pero muchas veces las prédicas apuntan al tema de, bueno, ser agradecido y todas estas cosas, que por supuesto hay que ser agradecido, sin dudas. Ahora, el problema es que la estructura del texto es un poco más profunda que eso, y uno se pregunta, claro, en cuanto al texto en sí, que leemos, que, claro, es un texto que ya la propia comunidad de los primeros tiempos, bueno, no primeros, sino posiblemente después del año 70, ya es cuando esto va tomando forma. Sí, claro, cuando uno lo mira a 2000 y tantos años, parece los primeros tiempos. En la época, estos saltos de décadas son mucho tiempo. Para mirarlo a la distancia, no tanto, y lo que pasa es que eso nos hace perder perspectiva también. Entonces, estos textos que nosotros recibimos como el relato de los evangelios son ya relatos dentro de comunidades de fe, con sus propios problemas. Entonces, también cuando leemos, tenemos que tener en cuenta esto. O sea, no estamos leyendo las notas taquigráficas de la conversación de Jesús con hay ese grupo pequeñito ahí de los 10 leprosos y tal vez más gente, ¿no? Es decir, no son las notas taquigráficas. Entonces, bueno, esta distancia y hay que tenerla en cuenta. Más allá que después uno diga el texto genera su sentido por sí mismo, guarda reserva de sentido y todo esto. Pero sí, nosotros recibimos un texto que lo vamos leyendo y que tiene distintos momentos que Lucas, o quien es la pluma lucana, ¿sí?, le va dando esta forma en una comunidad para más adelante. ¿Quién sabe si pensaron alguna vez cuánto tiempo duraría el uso? O si San Pablo pensaba que cartas que escribió puntualmente a alguna comunidad o a algún lugar de época seguirían siendo leídas a través de los siglos, ¿no? Vaya uno a saber. No está dentro de lo que podemos de pronto tener data, al menos.
Ahora, claro, una de las preguntas que uno se hace es cuando lee este pequeño texto, que solamente lo vamos a encontrar en Lucas, por más que es uno famoso, no lo encontramos ni en Marcos ni en Mateo así de esta manera, sino que solamente aquí. Y uno se pregunta si lo que sigue no tiene también algo que ver, aunque la mirada más histórico-crítica de la Biblia diría que son dos párrafos separados. Lo que viene después es el tema del reino y los fariseos le preguntan a Jesús cuándo llegaría el reino de Dios. Y ahí uno se pregunta si en la unidad de sentido esa pregunta posterior no es parte de lo que la pluma de Lucas nos está diciendo. Pero enfoquemos ahora nuestro texto, el que tenemos específicamente para hoy. Relato conocido, sencillo, de dibujos de escuela dominical, donde están todos los que van corriendo y uno que se vuelve a dar gracias, ¿no? Ahora, caemos, y a veces es lo que genera el propio texto bíblico, caemos a veces en esto de, bueno, decir qué poco agradecidos los 9, ¿no? Es decir, el texto nos lleva también un poco a esto. Es casi una picardía del propio texto. Y después, bueno, ver quiénes son los personajes con las discusiones de épocas. Posiblemente hay más tensiones de la propia iglesia de ahí, del final de ese primer siglo, que de la época de Jesús. O no, vaya uno a saber. Pero lo que no podemos hacer es simplemente transponer los personajes a la actualidad sin ningún tipo de filtro. Es decir, eso es un anacronismo que nos lleva a lugares muy complicados en los cuales iríamos hasta en contra del propio espíritu de la buena noticia y del Evangelio. O sea, tal vez tratar de mirarlo en época y que el texto también nos haga preguntas, la palabra, el Evangelio, a nuestra comunidad, vida de hoy en día. 10, y acá, bueno, leprosos es algo que es muy amplio porque tal vez lo que hoy en día está acotado a cuestiones de salud y todo, en la época, por lo que se sabe así, era bastante más amplio. Es decir, y también esto que lo que es las imágenes de salud externa y las cuestiones rituales también están muy cerca, ¿no? Es decir, hay antiguas nociones de que pecado y mancha es algo que está relacionado. Lávame con hisopo, seré más blanco que la nieve, etc. Todo esto es que desde algunas miradas hasta puede ser algo negativo, ¿no? En algunas miradas de traducción y desde dónde se lee. Pero esta idea de que las imperfecciones y las manchas tenían que ver con una cuestión ritual y de lo que llamaríamos lo religioso. Esto, entonces, cuando leemos nuestro texto, es decir, es inclusive más complejo, porque está relacionado también con este mundo donde la persona, no como hoy en día individuo, sino persona, comunidad, visiones y comprensiones de la fe, está todo interrelacionado. Bueno, en el nuestro también, solo que está disimulado. O sea, nosotros nos vamos creando una especie de capas de mentira para hacernos creer que ya no pensamos de esta manera. Y tal vez lo que el texto nos trae ahora es un poco esto de desenmascarar algunos de nuestros, finalmente, prejuicios, no es otra cosa. Pero bueno, es tarea del Evangelio esto también. Y entonces, al entrar en el texto, claro, uno dice, Jesús escucha, bueno, aunque el texto es interesante que ya empiezan a gritarle, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros, el texto dice, al verlos, es decir, el tema de la vista, es decir, les dice, y aquí es lo interesante, bueno, ¿qué les dice? ¿Quedáis vosotros curados? Para hacer algo la Reina Valera, pues no, no dice eso. Dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. No hay
en principio, desde nuestras miradas, una indicación de curación. Claro, ¿quiénes eran aquellos que establecían si uno estaba dentro, fuera, sano, enfermo? Bueno, circula por ahí. Ahora, cuando cargamos las tintas sobre los 9 desagradecidos, finalmente, los pobres 9 desagradecidos, en el fondo eran muy obedientes. Fueron a hacer lo que se les dijo. El que no lo hace es el que finalmente recibe algún tipo de cuestión extra. Pero cuando cargamos tintas sobre los 9 desagradecidos, entre comillas, de cómo uno va construyendo un poco el sentido del texto, simplemente han sido obedientes a la palabra del maestro. Entonces no debemos ir tan rápido por ese camino de muchas prédicas que a veces son bien intencionadas pero un poco superficiales, y tal vez mirar un poco más profundo en el texto. ¿Qué es lo que está pasando aquí en cómo se construye el sentido? Tengamos en cuenta que el texto también, si habla de las primeras comunidades, también había tensiones entre, digámoslo así, los grupos más tradicionales, más conservadores, y aquellos otros y otras. Esas tensiones también están. Y que en nuestra lectura de hoy, el que es extranjero, claro, extranjero samaritano también es algo muy amplio en la época, ¿no? Es decir, este concepto de que para los creyentes de pura cepa, los y las de afuera eran, bueno, otra cosa, ¿no? Entonces, samaritanos, paganos, qué sé yo, griegos, lo que uno quiera. Es decir, recuerden la Sirio-Fenicia, recuerden todo esto de las y los que están afuera y aquellos y aquellas que están adentro. Ahora, claro, aquellos y aquellas que están adentro finalmente responden con los parámetros que tienen. O sea, no hay que ir rápidamente a decir que son mala gente, porque probablemente se parecen mucho más a nosotros y a nosotras. Entonces no nos apuremos a tirar la condena, porque esa pelota va a terminar cayendo dentro de nuestro campo y va a quedar ahí rebotando. O sea, esto de rápidamente tirar la condena hacia los 9 desagradecidos, a lo mejor va a picar mucho más cerca de lo que esperamos. Cuando aquella que es, entre comillas, de afuera, es decir, es movilizado, movilizada, de volver donde está Jesús. Y el texto es fascinante porque la curación, la salud, salvación, la curación, la liberación, es decir, es el mismo concepto, texto, no está atado, y esto es lo maravilloso, no está atado a nosotros y a nosotras. Es una acción de Dios. No es que los 9 que se fueron y siguieron su camino legalista dieron 10 pasos más y les cayó encima 20 enfermedades peores. No dice nada de eso el texto. Se enfoca sí en el personaje que regresa. Porque el personaje que regresa recibe un elemento extra. Uno podría decir una enseñanza o algo mucho más dinámico, las palabras de Jesús, levántate y vete. Ya no dice a dónde, no dice, bueno, ahora vuelve a lo de los sacerdotes, no dice eso. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Y como el domingo pasado, justamente el texto era el tema de los discípulos pidiendo más fe, en esa cosa media cuantitativa de cantidad, cosa que también está en nuestras tradiciones piadosas, uno de mis himnos favoritos, dame más fe, Señor Jesús, ¿no? Fe de los santos, galardón, gloriosa fe de salvación, es uno de los himnos bonitos de ya hace un tiempo atrás, pero de pronto uno la pregunta es si esto es una cuestión cuantitativa que debo tener o es la apertura de ser agradecidos y agradecidas en aquello que Dios da inmerecidamente y gratuitamente para con
finalmente todos y todas las que se lo pidieron. Es decir, no hay un intercambio, no pide nada a cambio Dios en esto. Lo que sí, a veces, cuando estamos tan metidos y metidas dentro de nuestras formas, perdemos la frescura de aquella, de aquel, que al no considerar que está dentro y con derechos adquiridos, ¿eso pasa en nuestras comunidades? No, para nada, seguramente. Ese es problema de otros y de otras, seguramente. Aquellos y aquellas que no tienen este problema de los derechos adquiridos, porque finalmente el ser cristiano de toda la vida, el ser, qué sé yo, luteranos, metodistas, reformados, católicos, lo que fuere, de toda la vida, puede jugar en contra en el vínculo dinámico de aquello que Dios está poniendo presente. Claro, estamos dando un salto en esto. Los otros 9 están buscando dónde se les envió, y uno podría decir, están buscando dentro del encuadre tradicional de la ley. Este otro personaje, de alguna manera, ha saltado por esto y termina en el campo de la gracia. Tu fe te ha salvado. Bueno, es también entonces lo que la lectura de hoy nos trae. Es decir, ¿seremos salvados y salvadas por los cumplimientos de las leyes? Bueno, uno podría decir, y ahora pisando los bordes para que después no me hagan un juicio de herejía, voy en los bordes, uno diría, bueno, todo depende de lo que uno entienda por salvación. Y para evitar que a mí me manden a juicio de herejía, decía el doctor Pietrantonio, ¿qué? Decía alguna vez enojado en una reunión. ¿Cómo que la ley nos salva? Decía. Si eso nos cuida de que los grandes no nos morfen. Y bueno, el primer uso de la ley. Y en eso tiene razón. Ahora, el problema es que justamente liberación, que tal vez es una palabra que aquí es importante de traer en estas posibilidades de traducción, liberación, salud, salvación, es decir, es justamente poder entrar en esta nueva dinámica en la cual a través de la presencia de Jesús recibimos. Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios. Lo cual no cambia la otra situación, pero permite vivenciar que la gracia de Dios, gratuita para todos y para todas, no es un intercambio, sino algo dinámico que después, a través de nuestras vidas y nuestras acciones, ahora sí vamos hacia el lado de la ley nuevamente, transforma para bien común el mundo en el cual vivimos. Es decir, y ese bien común no está reservado para un grupo selecto, ni para las personas creyentes, en contra de aquellos y aquellas que no creen, ni para los que tienen cierta orientación sexual, en contra de aquellos y aquellas que tienen otra. Es decir, estas en contra de que construimos, no es solo para los ricos en contra de aquellos que no tienen una moneda partida al medio, no es solo para aquellos que tienen todos los privilegios y todas aquellas y aquellos que no, que quedan fuera, sino que justamente la economía de Dios es amplia, diversa e integral. Y esa es la fe tu fe te ha salvado. Vete, vete porque esa fe se pone ahora en práctica en el mundo. Los otros se curaron de una mancha, pero siguen dentro del mismo modelo de las construcciones de la sociedad de la época. Sí, y claro, hasta uno podría preguntarse si algunas de estas cosas, entre comillas, manchas, no son producto también de ciertas estructuras, es decir, patriarcales, opresoras y todo lo que querramos cargarle encima, que probablemente sea cierto. Y ahora la pregunta es, bueno, esta libertad que se ofrece, ¿cómo la vivimos en nuestras propias vidas y cómo la trasladamos a formas del bienestar para con todos y para con todas? Es decir, el Evangelio de hoy, si lo unimos, aunque no vamos a extendernos
demasiado, lo unimos con la pregunta de los fariseos sobre el reino de Dios. Ese pequeño párrafo después Jesús contesta, el reino de Dios está entre ustedes. Muchas veces mal traducido y peor predicado, el reino de Dios está en ustedes, y entonces cada uno cree que tiene una porción de pizza del reino en la vida de cada uno. No, está entre, en el vínculo, en la relación, en estas nuevas redes que se van formando a partir del regalo de la fe en la gracia de Dios, que transforma las vidas de las comunidades y por ende las personales. Quiera nuestro Señor en este tiempo, octubre, mes de la Reforma, también llevarnos nuevamente a reflexionar, especialmente a los que somos cristianos y cristianas de larga data y que rápidamente somos, a veces, en el mejor de los casos, obedientes a nuestras reglamentaciones, pero que podamos encontrar que muchas veces el camino está en este volver constantemente a Cristo nuestro Señor. Y a partir de ahí, esa dinámica de la fe nos mueve a ser transformadoras y transformadores del entorno en el cual estamos. Que así sea. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como un faro en un mar de oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de Dios, el pan de la unidad. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo era un obrero como todos los demás. Con sus manos ganó el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz, Él nos dio paz y libertad, pero al fin resucitó por la fuerza del amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor.